Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy vamos a ver unas partidas muy interesantes de un gran jugador llamado Roberto Grau. En Argentina, en el ámbito del ajedrez, es sinónimo de escuela, enseñanza, calidad como jugador y deportista. Como así también un gran editor, periodista y ajedrecista. Y todas esas cualidades. Muchos jugadores, me incluyo, crecimos estudiando sus obras que constan de 4 tomos. Son los tratados de Grau, con los cuales se obtiene un gran conocimiento que abarca desde la apertura, pasando por el medio juego, el final. Es por ello que en mi canal de ajedrez relatado tenía que dedicar a este gran jugador, padre del ajedrez argentino, 2 partidas que a mi criterio representan una de sus mejores producciones de sus partidas de ajedrez. Sin más palabras, vayamos a las partidas. Muchas gracias por visitar mi canal. La primera partida que vamos a ver del maestro Grau en un Challenger en Buenos Aires en 1938 contra Luis Palau, un jugador argentino, un fuerte maestro internacional de la época. Y la partida es muy interesante por cómo Grau trata la posición y le da su toque personal, el cual él obviamente manifestaba en sus libros, también con la pasión que le colocaba a la hora de hablar de temas en ajedrez, hasta hacer el gran compendio que fue los 4 tomos de Grau. Y queremos decir que toda su experiencia, su conocimiento fue volcado en esos libros y bueno, fue el elemento de la bibliografía principal de muchos ajedrecistas durante mucho tiempo y con el cual muchos progredieron sus niveles. Palau, que va de blancas, comienza con la jugada caballo F3, planteando una reti, como ya sabemos, y las negras deciden jugar caballo F6, que son conducidas por Grau, a la espera de ver lo que las blancas harían en la posición. Las blancas juegan D4, ya disputando con peones las casillas centrales, y las negras no optan por E6, no optan por C5, entrando posiblemente en algún Volga, sino que deciden hacer B6 y dilatar estos 2 movimientos de peones y queriendo indicarle a las blancas que tienen ideas de jugar cosas tipo indias de dama y ese tipo de líneas muy posicionales del agrado de Grau en aquellos momentos. Las blancas juegan C4, planteando más peones, más problemas en el centro, dominando casillas, preparando un futuro caballo C3 y E4 si pudieran hacerlo. Y las blancas, luego de C4, se encuentran con que las negras continúan con alfil B7, haciendo incidencia en la diagonal, preparando un caballo en E4 e invitando a las blancas a avanzar en el centro, lo cual las blancas no hacen porque se avanzarían. Ya estamos viendo que un rápido avance en el centro sin un desarrollo, digamos, de las piezas restantes en el tablero, lleva como consecuencia que las negras empiecen a tener ciertas reacciones, los cuales complicarían a las blancas. ¿Qué queremos decir con esto? Si bien el peón está muy adelantado, el negro ya tiene después de 6 puntos de ruptura y obliga al blanco a tomar una determinación porque ya estaría atacando con 3 piezas un punto clave y se hace muy difícil la defensa del mismo, con lo cual el blanco termina tomando y luego de la toma
digamos que las blancas perdieron su ventaja central, las negras logran abrir una columna, se van a enrocar rápido y mínimo tienen la igualdad y pueden pasar al ataque luego de enroque y caballo E4, por ejemplo. Por eso D5 no es la jugada, y explicamos una de las cosas que podría pasar, y por eso las blancas deciden jugar E3, sosteniendo el centro, dándole paso al alfil del flanco de rey, y las negras terminan haciendo E6 porque tienen que luchar contra el avance en D5 tarde o temprano. Realmente las negras están intentando jugar una variante al ataque en base a caballo E4 y F5, ¿sí? Linzo india y holandesa, o posiblemente se decanten con un D5, disputando el centro y ya llevando el terreno a esa situación, creando puntos de rupturas si el blanco decidiera comer o las negras decidieran comer. Las blancas luego de 3 juegan caballo C3 y como vemos continúan con el desarrollo natural, y las negras hacen alfil E7 porque saben que para continuar con sus ideas tienen que poner el rey en seguridad, y es por eso que se deciden por una jugada natural de desarrollo, que en este caso es el alfil a esa casilla. También se podría intentar alfil B4, ¿sí? Con intenciones de meter un caballo de nuevo y obviamente entregar la pareja de alfiles, porque alfil por caballo hay que hacerla en su momento, pero bueno, Grau no quería jugar eso, quería plantear la posición desde este punto de vista, y las blancas jugaron alfil D3 y ahora D5, y como vemos las negras llegan a un desarrollo óptimo donde hay un equilibrio, una igualdad para ambos bandos, y ambos están a punto de enrocarse en la posición. Las blancas terminan enrocándose obviamente para continuar con sus ideas, lo cual es muy importante en toda apertura, y las negras hacen caballo BD7, ¿sí? Porque tienen ideas en mente como C5 seguido de un torre C8 y empezar a jugar en la columna, y posibilidades de crear peones aislados, por ejemplo, depende quién tome en la posición, tarde o temprano alguno lo obtendría si llegara el caso, pero bueno, entre otras cosas, por eso caballo BD7 en la posición. También empieza a fiscalizar la casilla de 5, porque posiblemente las negras en un momento quieran hacer un alfil de 6 para que nunca se mete un caballo y ya mirar el punto H2, pero luego del caballo BD7 las blancas proceden con B3, y como en toda estructura donde el alfil queda encerrado en C1 porque se pone un peón en E3, la línea también se puede jugar con el alfil fuera de la cadena de peones, eso tenemos que decirlo. Esta idea es la que hay que continuar para sacar el alfil por B2, y cuando la posición se abra luego de C5, ese alfil va a cobrar relevancia a raíz que va a haber diagonales abiertas. Es por eso que luego de B3 y enroque por parte de las negras, lo cual es correcto, y vemos como los maestros toman el recaudo de poner sus reyes en seguridad antes de iniciar acciones, el blanco continúa con alfil B2, y ahora entendemos la jugada que realizan las negras, ya que muchos hubiéramos hecho C5 y muchos jugadores también en esta posición, pero claramente Grau no quiere que haya temas de cambios y ese alfil de B2 empiece a jugar más de lo que está jugando, ya que está por ahora chocando contra el peón de D4, pero a su vez está haciendo incidencia y presión sobre la casilla de 5 y se decanta por una línea muy interesante propia de esta posición, que es una idea en base a llevar un caballo N4 y empezar a crear situaciones a lo Pillsbury, ya que la posición y la estrategia que las negras están llevando tiene reminiscencias en la silla de Pillsbury del peón dama, cuando Pillsbury ponía un caballo N5 y jugaba F4 y pasaba la dama y la torre y trataba de dar mate a su adversario. Por eso vemos que en cierta medida hubo una transposición en la estructura, ¿sí? Y el blanco está jugando ideas de negras y las negras estarían jugando en cierta medida ideas de las blancas. Por eso caballo E4 es la cuestión, y claramente
Grau quiere jugar al ataque y plantear ideas a lo Pillsbury con F5 muy probablemente. Es obvio que no se puede comer el caballo de E4. Con caballo no, porque tenemos un doble. Y si tomáramos de alfil, luego de peón por y caballo por, estaríamos jugando una francesa de blancas con el tema de que el caballo F3 ha sido expulsado y las negras pueden intentar un fuerte ataque en base F5, torre F6, torre H6, alfil de 6, pasaje de dama y todas esas cosas. Por eso, en esta posición, volvemos para atrás, dama E2 a caballo E4, dama E2 es la jugada realizada por las blancas, ya que las blancas llevan la dama a una casilla muy importante, que también era característico de Pillsbury esa idea, ¿sí? que vamos a contar de qué se trata, no solo conectar las torres de Pillsbury y muchos jugadores técnicos de gran nivel. No solo la dama E2 tiene como idea defender el alfil y comunicar las torres, sino que siempre hay una posibilidad de tomar peón por y jugar en algún momento un alfil a 6 para cambiar los alfiles o que las negras nos cambien, y si la dama entrara molestaría mucho, porque al estar muy colado el flanco de dama empiezan a haber temas con dama a 6, caballo y todas esas cosas. Si levantamos la posición vemos lo feo que queda, y hay un modelo muy lindo de Pillsbury contra Mason donde surgen este tipo de cosas, si mal no recuerdo, y le gana por esos detalles en la partida. A dama E2 las negras terminan jugando F5 y como vemos el ataque Pillsbury con negras está empezando a funcionar. Torre a D1, ya que las blancas llevan sus torres para hacer incidencia en las columnas centrales que quisieran que se abran para que sus alfiles jueguen de manera más vertiginosa todavía, y es por eso que hacen esa jugada. Y también preparan una retirada de alfil en algún momento para que la torre tenga más fuerza en dicha columna. Pero como el centro está muy bien controlado, claramente las negras están igualadas y tienen una cierta ventaja porque pueden atacar de manera más fácil que las blancas en la posición. Como continuaron las negras, pero con alfil de 6. El alfil estaba en E7, perdón. El alfil se va a D6 y como vemos se evita un caballo E5, y no solo ese alfil evita un caballo E5, sino ya que también le da paso a la dama cuando empecemos a hacer el trampolín con la torre y querramos atacar los puntos débiles de la posición del flanco rey de las blancas, que uno de ellos es justamente el punto H2. El blanco decide tomar, como dijimos, una de las ideas es también darle vida al alfil de D3 y debilitar el centro fuertemente armado. Las negras toman con peón, obviamente no con alfil, porque caballo por alfil ganaría una pareja de alfiles y ese alfil claramente es necesario para el ataque en el flanco de rey, por eso hay que tomar de peón. Y caballo B5, cuya finalidad también venía implícita en el cambio, en la casilla D5 con el peón C, y luchar contra el alfil de D6, tiene el problema que, si bien intenta ese caballo matar el alfil de D6, por otro lado, no está haciendo nada por tratar de evitar el fuerte ataque que se le viene a las blancas en el flanco. Pues es una posición complicada, donde el negro ha llegado muy bien, y si un rival llega a una estructura así parecida como la que estamos viendo en este caso de negras, hay que tener mucha seguridad y mucha decisión a la hora de las jugadas que hacemos, porque cada jugada que se hace, si es débil en la lógica y en la planificación, se transforman en pérdidas de tiempo, ya que el blanco intenta matar el alfil, va a intentar quizás entrar por la columna o con alfil a 6, pero si las negras llegan rápido al ataque en el flanco de rey, todo eso no va a servir, y por eso decimos que ya caballo B5 es una jugada dudosa. Con lo cual Grau aprovecha la ecuación
y termina jugando torre F6 para hacer el pasaje y obviamente luego de expulsar el caballo pasar con la dama y crear amenazas en el flanco de rey. El blanco juega caballo E5 porque quiere molestar al accionar de las blancas y también de las negras, y también quiere bloquear en cierta medida para que el ataque no sea tan fuerte, pero el tema es que a ese bloqueo, si fuera la cuestión, las blancas les cuesta mucho defender su flanco, porque también F4 lo que está haciendo es que se empieza a colar en cierta medida, y jugadas tipo H3 y ese tipo de cosas son muy difíciles de hacer porque ya tenemos un doble, y si hacemos G3 nos estamos colando por blancas indirectamente y vemos todos los problemas que tienen las blancas en su posición, y como las negras no sufren nada de eso. De ahí porque decimos que no hay que dejar a un rival que llegue a estas características, por ejemplo como las que está llegando Grau con su caballo y el pasaje de torres. Luego de caballo E5, las negras continúan con torre H6, como vemos comienzan y prosiguen con su plan, y ahora también vemos el problema y la pérdida del tiempo del caballo B5, porque si el caballo fue puesto en esa casilla para matar el alfil, las blancas se dieron cuenta que después en realidad tenían que bloquear con caballo E5 la posición o intentarla bloquear para jugar F4, pero se dieron cuenta también que había un problema muy importante, que si en un momento hiciéramos caballo E5 para F4, no podríamos hacer nunca caballo por E6, porque nos tomarían de peón, nos levantarían este fuerte caballo y estaríamos en una mala situación desde ya, desde ese punto de vista y por ese tipo de jugadas. Por eso caballo B5 no fue buena, y las blancas se están dando cuenta del porqué por todo esto que estamos explicando. Por eso a torre H6 tuvieron que jugar F4, y el alfil es inmune a la toma del caballo por todo lo que decíamos. Y ahora una jugada muy difícil, pero que denota un entendimiento de la posición, ya que obviamente que el mejor defensor de las debilidades del flanco de rey, sobre todo el punto H2, es el caballo de E5, ya que si hiciéramos en un momento un pasaje de dama, explicamos que G3 no es muy buena porque nos colamos por blanca, H3 genera huecos y obviamente el caballo podría volver y atacando la dama, mirando el punto H2, y en cierta medida las negras se encontrarían con el problema que las blancas están en cierta medida, queremos decir, solucionando sus problemas, aunque lo sigue teniendo, pero el ataque se va diluyendo. Por eso que en base a esa consideración, y por eso cuando uno ataca tiene que tener a la vista todas esas jugadas intermedias y sobre todo las piezas que colaboran en la defensa de una posición que se está atacando, que Grau hace la excelente jugada alfil por E5, porque no solo entrega la pareja de alfiles, sino que mata al fuerte defensor que volvería en el caso que la dama pasara, y luego de D por E5, capturándole el alfil y dándole una casilla al caballo para centralizarse e ir a la casilla D4, dama H4 surge en la posición y las blancas se encuentran en problemas porque no es fácil evitar las amenazas en H2, las cuales las negras están planteando. Ya dijimos que H3 produce un doble con caballo G3, y si hiciéramos G3, tanto caballo por G3 posiblemente y dama H1 como dama H3 serían jugadas muy fuertes y muy molestas, como también quizás un caballo por G3, y la posición se derrumba en el flanco del rey. Por eso es que a dama H4 las blancas no tuvieron más que jugar la triste alfil por E4 para matar a ese fuerte caballo, pero no pueden evitar la entrada de las negras por H2. El triunfo de la estrategia negra es la entrada con la dama en esa casilla, porque significa que lo hicieron de manera correcta toda la evolución de sus piezas y su ataque, y las blancas no jugaron precisas a la hora de enfrentar esa situación. Por eso hay que estudiar estructuras, ideas y todas esas cosas, acompañado después más adelante con alguna teoría, para entender lo que hay que pasar. Si jugamos de memoria, pueden pasar todas estas cosas, no solamente acá, sino en muchas partidas. Luego de dama por H2, el rey tiene que huir a la casilla F2,
Y ahora, de nuevo, una muy buena jugada, f por e5, f por e4, recuperando el alfil, fiscalizando dos casillas y generando una jaula al rey en ese sector. Por eso no le queda más a las blancas que jugar torre h1. Y en este momento, obviamente, el blanco, como recurso extraordinario, se decía a sí mismo, bueno, le hemos capturado la dama a las negras, pero claramente eso es una defensa de las pocas que le queda a las blancas, ya que claramente no es una buena jugada, porque la posición está ventajosa y muy superior por parte de las negras, que la mejor jugada en este momento era justamente dama por h1, dos signos de admiración, porque esta jugada, capturar la torre y luego que la torre blanca captura a la dama y volvemos a capturar, cumple los requisitos principales en las posiciones donde una dama combate contra dos torres. Los requisitos son que la posición tiene que estar la mayoría de las veces bloqueadas con muy pocas columnas abiertas, porque de esa manera la dama no tiene injerencia ni acción y las torres se hacen muy fuertes en esa columna o dos que solamente están abiertas. Por eso son conceptos y detalles que de paso Grau explica muy bien en sus libros, cuando explica en el capítulo de Dama contra dos torres, ¿sí? Y explica todos estos temas donde justamente sugiere que la mejor forma de sacrificar una dama por dos torres es cuando hay pocas columnas y ese tipo de situaciones y por ese motivo, ya que la dama no puede entrar a jugar tan fácilmente y las torres se perfilan por esa única columna abierta que es ventajosa para el que tiene las torres, ¿sí? Si la posición sería muy abierta, con dos torres por dama, obviamente generalmente se encamina a tablas porque la dama busca unos perpetuos que es muy fácil de encontrar muchas veces. De ahí por qué en este tipo de temas tiene que haber una o dos columnas abiertas como mucho. Por eso, luego de torre por h1 y b4, por parte de las blancas quieren limitar obviamente un caballo c5, ya que caballo d3 es muy importante y no importa que caiga el peón de c7, porque si cayera el peón de c7 la torre entraría atacando el caballo y entraría por dicha columna también. Por eso, jugada preventiva en la posición para que más piezas nos incorporen a la lucha, y por eso b4, pero ahora h5, de nuevo Grau juega con precisión, teniendo un control central, dominio de las torres en sí. Necesita crear lo que se conoce en ajedrez como la segunda debilidad, por eso necesita hacer un h4 y un h3 para pasar un peón o comer, y de alguna manera jugar un rey f7 y traer su otra torre si se abriera la columna, o crear ese tipo de cosas y poder llevar amenazas al rey y a la dama y al alfil que se encuentra bloqueado en este momento. Por eso las blancas, perdidas por perdidas, deciden comerse el peón. Torre c8, como dijimos, era la jugada. Tenemos que irnos a b5, porque resulta que el caballo en e6 también puede haber sido, pero como se encuentra en el aire, quizás podría ser atacado, y toda pieza en el aire no es buena. Pero la cuestión es que caballo b5 fue la jugada elegida. Y ahora alfil a6, de nuevo una sutileza por parte de Grau. El alfil chocaba con la cadena y ahora ese alfil pasa a cumplir una acción fundamental, ya que está anulando el caballo de b5, que era una de las pocas piezas que el blanco tenía para molestar. Y no solo eso, sino que está atando a la dama a la defensa de dicha pieza. Con lo cual también esta torre ya está empezando a jugar en la columna alfil-dama. Y como todo mala posición, la posición se empieza a caer porque las piezas están sobrecargadas y clavadas. Hasta acá la técnica de Grau es impresionante y por eso las blancas deciden jugar rey g3. Necesitan mejorar un poco el rey, pero h4, las negras prosiguen con su idea de avanzar el peón del flanco del rey de la columna h para generar debilidades, y a rey g4, lo cual era la idea de Palau en este momento, pensando que el rey podría participar en alguna amenaza en dicha posición, con un f5, ¿sí? Para un f6 quizás, se encuentran con que
las negras hacen otra fuerte jugada que es H3 y resulta que esa entrega es muy fuerte porque ese peón no se puede dejar avanzar más todavía porque un H2 y sacando la torre sería prácticamente una coronación casi, ¿sí? Y si peón por peón, que es la jugada que supuestamente las negras no tendrán que jugar H3 porque se están colgando un peón, pasa lo siguiente, que es que la columna queda obstaculizada para el retroceso del rey, de ahí el secreto de la jugada H3. Y contamos ahora con la jugada torre G1, que es la jugada que Palau no vio y Grau tenía en su mente, por eso es brillante esa jugada, y hace que el rey no pueda retroceder y tenga que internarse más en la posición enemiga. Por eso fue muy buena la jugada H3, y por eso hay que tener entrenamiento en táctica y todas esas cosas. Y el rey tuvo que irse a H4 para mantenerse cerca de su posición del flanco, pero y ahora otra nueva jugada muy buena, torre C6, y aquí vemos la profundidad del avance del peón y la entrega del mismo en H3, porque esta jugada va unida al jaque intermedio en G1, y aquí vemos el poder de las torres en columnas, en las poquitas columnas que dijimos que tienen que estar abiertas para que las ambas tengan preponderancia, y como vemos la dama no tiene injerencia ni defensa ni nada por el estilo, y las blancas se encuentran prácticamente perdidas. No tenían otra cosa más que hacer dama H5, porque resulta que torre H6 combate es inevitable, y a torre H6, lógicamente que las blancas quieren prolongar la partida entregando su dama o devolviéndola, hay que comer, ¿sí? No nos queda otra, porque si no nos comen las negras, y a G por H6, y caballo C7, es muy probable que haya sido un blitz para llegar al control de tiempo, o el blanco ya se ha quedado sin tiempo y esté jugando un ping pong. El negro juega alfil C8, de nuevo muy buena jugada, retiramos el alfil, fiscalizamos la diagonal mirando el peón de H3, y a E6, cuya idea era, por lo cual el blanco trató de entrar en esta situación aunque está perdido, vemos la fuerza de alfil C8, porque si el alfil se hubiera ido por la otra diagonal, hubiera quedado encerrado del otro lado y sería una pieza menos a la defensa del peón, el caballo y el alfil que se estaban jugando. Por eso fíjense ustedes qué importante la visión de Grau, que no aleja el alfil y lo deja fuera de la acción, sino que lo mantiene donde las blancas todavía han tenido una chance. Y es por eso que le vamos a poner dos signos de admiración a esta jugada. Por eso, aunque uno esté ganado, tiene que jugar con precisión. Y a caballo F8, porque el caballo está siendo amenazado, vemos que simplemente E7, que parece que las blancas van a coronar, no se puede evitar, pero sí se puede evitar porque contamos con la jugada alfil D7. Y no importa si lo hagan peón por caballo o si las blancas coronen, se quitan la última base en la posición y como tienen calidad de menos, están totalmente perdidas. Pero hay que tener una defensa exacta muchas veces y Grau lo está demostrando en esta partida. Por eso a caballo F8, F5, el último intento de las blancas para tener dos peones en cesta, pero Grau corta todo de raíz y sacrifica su alfil en E6, brillante jugada, porque luego de caballo por E6 y caballo por y peón por, torre G6, trayendo la torre al juego de nuevo, y en dos jugadas muy probablemente comiéndose este peón, y ese peón al ser comido la posición se cae porque la torre es superior al alfil, y una muy buena victoria de Grau ante Palau en esta instructivísima partida, la cual pudimos ver y disfrutar de este gran maestro argentino de talla magistral. Vamos a poner la posición ahora de nuevo, la volveremos a armar. En este caso pondremos las blancas de nuestro lado y
como dijimos, estas partidas son una edición especial que quería realizar para mostrar el nivel y la calidad del maestro Grau, y por eso es una edición especial en mi canal en la cual quiero mostrar dos partidas a la vez de este gran jugador y poder disfrutar de un color y de otro color el nivel y la calidad que tenía a la hora de desplegar sus ideas, sus conceptos y sus líneas al abordar las partidas en cada torneo que jugaba. Luego de haber visto esta partida de Palau y Grau, en el que Grau iba de negras, vamos a ver la otra partida, que es en este caso donde Grau es el que conduce las blancas y en este momento se enfrenta con Colle, con Edgar, un jugador muy fuerte europeo, uno de los maestros dentro de la elite en aquel tiempo, y juegan en San Remo en 1930, y Grau en esta situación y en este momento plantea la jugada de 4 en dicha posición para enfrentar a Colle, que lleva las negras y el cual decide jugar de 5 de manera clásica, ¿sí? Poniendo peones en el centro y viendo cómo las blancas van a proseguir. Grau elige jugar caballo F3 y no C4 porque posiblemente no quería enfrentarse a un gambito de dama aceptado o ese tipo de cosas, y prefiere jugar caballo F3 y ver cuál es la disposición de las piezas a las cuales las negras seguirían en dicha partida. Las negras juegan caballo C6 y aquí vemos la astucia del maestro argentino, de Roberto Grau, porque es muy probable que supiera que Colle gustaba de posiciones fuera de la teoría, ¿sí?, del desarrollo normal, y optara por estas cosas donde busca claramente una partida de ataque, porque se priva de un C5 y todas esas cosas, y estas líneas con caballo C6 buscan muchas veces un desarrollo en base al alfil F5 o G4, dama D7 y enroque largo, y jugar una posición de ataque, que de blancas podemos decir que hoy se conoce como, si del blanco jugar esa línea, un ataque Berezov, creo que tiene ese nombre más o menos. Y la cuestión que, bueno, a caballo C6, y luego de haber explicado más o menos las ideas de las negras, las blancas empiezan a contragolpear en el centro, porque no deben permitir que el negro libremente haga la jugada alfil F5, dama D7 y enroque largo, ¿sí? Esta jugada cuestiona todas esas cosas porque amenazamos comer y amenazamos salir tomando y comiendo y amenazando a lo que coma en el centro, y por eso el blanco toma la iniciativa rápidamente. Y es muy probable que Colle por ahí se esperara un C3 más pasivo o un E3, pero Grau también era un jugador agresivo y no perdía sus oportunidades y comienza a contragolpear en el centro. El alfil por ese motivo sale a G4, como dijimos el alfil debe salir, y como vemos las intenciones de las negras es enrocarse largo, si no estarían movilizando sus piezas del flanco del rey. Las blancas toman, y como vemos las blancas siguen lo que habíamos estado diciendo. Las blancas no deben permitir que las negras saquen rápidamente sus piezas y se enroquen largo. Hay que hacerlo, permitirlo, pero molestándolas. Al levantar la tensión central y comer el peón de D5, luego que el negro tome en esa casilla, siempre va a haber un D5 más adelante y un peón muy molesto en la posición negra. Por eso es que las blancas deciden tomar. Si el negro jugara E6, sería más difícil contrarrestar las ideas de dama D7 y enroque largo, porque el negro tomaría de peón y mantendría ciertamente el centro más o menos bloqueado. Por eso es hábil la toma en este momento de Grau. Y a dama D5, capturando el peón de esa casilla, ahora vemos que el caballo C3 sale atacando la dama.
y la dama se va a A5, ¿sí? Con ideas tipos de una escandinava, porque en las escandinavas la dama generalmente con mejor casilla tiene la casilla A5. Esta línea que eligió Goye tiene similitudes con una escandinava, ese tipo de cosas justamente. El blanco continúa con E3 y como vemos la posición es muy sana. Las blancas están sacando rápidamente sus piezas, tienen un cierto dominio central y no se encuentran nada mal, y queremos que las blancas ya están un poco mejor. Lo que sí está claro que las negras se van a enrocar y van a tratar de atacar fuertemente al rey blanco, esté donde esté, en el centro o en el flanco del rey. De hecho, las negras comienzan haciendo una jugada muy incisiva, que es la jugada E5, contragolpeando en el centro, tratando de abrir la posición, y hay un paso de enrocarse largo y seguir con las ideas que estábamos diciendo. Claramente Goye es un jugador muy agresivo, y Grau también tenía su agresividad en su juego, pero también tenía ese dote de saber jugar posicional cuando era necesario, hasta luego tomar la iniciativa de forma más agresiva, y es por eso que D5, muy buena jugada, no tenemos que abrir la posición. Si comemos, posiblemente no coman de caballo y ya tenemos problemas en F3. Primero hagamos D5, mirando el caballo de C6, el cual es un caballo defensor en dicha posición. Estamos ganando espacio en el centro y no estamos abriendo líneas, que es lo que las negras querían. A todo esto, luego de E5 y D5, claramente las negras pensaban enrocarse largo y llegamos a lo que estábamos diciendo. El negro quería enrocarse largo, generar unas posiciones complicadas y tratar de jugar una posición de ataque. Y por eso es muy interesante la pericia de Grau, cómo trata la posición y cómo, a pesar que es una posición muy delicada, logra ubicar bien sus piezas y pasar al contraataque como hizo de manera magistral. A enroque largo, como primera medida, una jugada muy interesante es la que hace Grau, que es alfil de 2. Y decimos que es interesante y a la vez complicada, porque es una jugada que lucha con muchos temas por los cuales las negras están basándose a la hora de hacer todas las jugadas que hicieron, ya sea el enroque largo, permitir que el caballo esté atacado con el peón, pero no se puede comer porque la dama está en D1. Esto demuestra el raciocinio que tenía Grau en sus partidas, y también vamos a mencionar de nuevo que él hacía hincapié en su primer libro, que era Rudimentos, donde él enseña en un capítulo que le dedica al tema del pensamiento y cómo hilvanar jugadas, que uno tiene que estar siempre luchando contra las ideas del adversario y todas esas cosas. Y aquí lo demuestra de manera magistral, porque si bien uno diría, bueno, sacamos el alfil a E2 o a C4 y tratamos de enrocarlo corto, él hace una jugada más precisa, que es la jugada alfil de 2, porque ese alfil no solo bloquea la columna, dejando la torre de mirar la dama en D1, y a su vez empezamos a amenazar peón por caballo, pero también se está amenazando algún descubierto en base a caballo B5 o caballo E4, porque el alfil mira la dama de A5 de manera indirecta, y aquí está demostrando Grau que su posición es superior a la posición negra, porque sus piezas salen haciendo dobles amenazas. Cuando una pieza hace más de una función a la vez, es una excelente jugada. Por eso alfil de 2, signo de admiración en este momento. Y ante todos estos problemas, Goye decide complicar más la situación y decide jugar E4, porque prefiere que el blanco coma el caballo de C6 y él comerse el caballo de F3, pero la finalidad de esta estrategia, a pesar que el blanco entra con jaque y rey B8, detalle posicional, peón que llega a un flanco a comer muchas veces cuando hay muchas piezas, y sobre todo las damas, ese peón hace de paraguas en la posición, por eso no debe ser comido, sobre todo con un rey, ya que ese peón es un candidato a caer siempre y es un protector indirecto del rey que se encuentra en B8. Por eso es que Goye no lo come con el rey justamente. Pero como decíamos,
Colli decide entrar en esta situación y luego de C por rey a B8 y G por F3, la idea que él perseguía era justamente, luego de alfil H5, tratar de que el rey no tenga muchos lugares donde enrocarse y que permaneciera en el centro para justificar su estrategia de ataque, y cuando lograra llevar en lo posible las torres al centro del tablero, generar una posición de ataque y de mate si lo pudiera y si los blancos se lo permitiera. Pero Grau, también que era un gran jugador, se había percatado de todo esto y decide jugar, luego de alfil H5, alfil E2, porque de nuevo apela a su lógica y razonamiento. Él sabe que debe sacar la dama para enrocarse largo y equilibrar la posición, pero para ello tiene que tener primero defendido el peón de F3, y para tenerlo defendido primero hay que usar otra pieza para poder sacar la dama y poderse enrocar. Entonces, con esa lógica y ese razonamiento, y de paso sacar la dama de la columna, ya que la torre es muy molesta, decide hacer la jugada alfil E2. Muy buena jugada, con lo cual las negras necesitan sacar sus piezas para crear complicaciones, y lo que hacen como primera medida justamente es jugar alfil B4, ¿sí? Porque es una jugada de desarrollo, pero también es una jugada que tiene un cierto veneno, ya que las negras saben que las blancas se quieren enrocar largo y amenazan un alfil por caballo. Si las blancas se descuidaran, por ejemplo, jugando un torre G1, activando la torre en la columna y pinando el peón de G7. ¿Por qué es una trampa? Porque alfil por caballo no podemos alfil por alfil porque nos toman la dama con jaque, y si tomas con peón nos rompemos todas las estructuras y el rey no se puede enrocar corto, no se puede enrocar largo, y luego de la salida del caballo y la torre al centro, claramente las negras están mucho mejor porque tienen un ataque muy fuerte y las blancas tienen que ponerse a defender su posición en el tablero. Por eso, volviendo para atrás, de nuevo Grau hace la mejor jugada y alfil B4 realiza la jugada dama B3. La dama sale de la casilla de 1, el peón de F3 ya está defendido y prepara un enroque largo, con lo cual, si llegara a hacer esa disposición de piezas, el blanco tendría ventaja porque ahora sí pesaría el enroque largo que las negras tienen roto, ya que las piezas tendrían mucha incidencia en dicho sector, y sobre todo porque el alfil, que es necesario para cuidar las blancas, está por las blancas que tienen coladas las negras en su flanco, está en una posición totalmente descolocada y es muy difícil de llevarlo al juego. Por eso es muy profundo lo que está haciendo Grau y muy interesante la jugada dama B3. El negro tiene que terminar el desarrollo y por eso juega caballo E7. De paso, también es para llevar el caballo F6 y llevarlo a la defensa, o a F8. Y ahora enroque largo, y las blancas sortearon todos los problemas y pasan a estar mejor en dicha posición. Las negras deciden jugar caballo C6 para incorporar el caballo al juego y conectar las torres definitivamente, o mejor dicho, luego de haberlas conectado, llevarlas al centro. Y ahora A3 sigue jugando con precisión Grau, porque ahora el negro está en la disyuntiva de que o cambia su mejor alfil, que está molestando a las blancas, o si se la retira es una pérdida de tiempo, y también la dama pasa a defender el punto B7, el cual las negras sí se lo querían comer en este momento, pero por eso hacen esta jugada muy fuerte en la posición. Las negras recurren a la táctica y hacen la jugada alfil G6, y bueno, en toda posición de ataque y donde hay dobles amenazas hay que estar siempre atento a los detalles tácticos. Esta diagonal B1 y G6 es una diagonal muy débil, y como vemos, el ingenio del jugador de las negras a la hora de combatir el A3 es admirable, y tenemos que ponerle un signo de admiración porque las negras también están tratando de dificultar el avance de las blancas en la posición. Nosotros no podríamos comer de peón porque sencillamente dama 1 sería ganadora,
porque el rey se encuentra el rey de mate, y si jugáramos caballo B1, dama por B1, hay que abandonar la partida. Por eso, muy ingeniosa la jugada la cual hace Koch en este momento, y por eso también vale decir que cuando una posición se encuentra de esta manera, de enroque largo, esto explica por qué el rey muchas veces, el bando que se enrocó largo, hace una jugada como rey B1, y es una técnica que se conoce, en las sicilianas también se ve y todo ese tipo de cosas, que es acomodar al rey y ponerlo de la mejor manera para que no sufra ninguno de esos temas. ¿Sí? Es un plan, una idea que hay que conocer en todas posiciones, sobre todo que uno juega en enroque largo, porque si uno no dispone de ese acomodo, pasa lo que está pasando en la partida, por ejemplo, no podemos comernos el alfil porque nos dan mate en 2. Por eso, luego de A3 y alfil G6, de nuevo las blancas juegan preciso y juegan alfil B5, porque empiezan a molestar las piezas que están en el aire de la posición de las negras, y tal es así que las negras hacen la natural caballo E5, ¿sí? Con idea de caballo D3 y caballo por F3. Por eso decimos que esta es una jugada, tenemos que decir que es una jugada muy precisa, porque recordemos que las blancas no pueden jugar cualquier cosa porque hay redes de mate por todos lados si se descuidan. Y esta jugada es muy precisa porque invita al negro a hacer caballo E5, amenazando caballo jaque y caballo por, pero resulta que existe la jugada dama por B4, porque resulta de que nos hemos ganado un alfil, y eso es lo que las negras no llegaron a vislumbrar. Por eso las complejidades hay que tener mucho cuidado y saber cuándo desarmar todos esos enredos, ¿sí? El alfil quizás en algún momento tendría que haberse retirado de forma más pasiva y no quedarse a la expectativa de que no pueden comerme porque me dan mate, porque esta jugada hizo de que las blancas tengan posibilidad de comerse el alfil, ¿sí? El caballo en C6 lo que estaba haciendo era justificar el tema de que no podemos hacer dama por alfil porque nos comen caballo por dama. Y si hacíamos peón por alfil, dama E1 era ganadora. Y por eso hay que tener cuidado a las variaciones de las posiciones tácticas, y esto fue lo que pasó en este momento. Por eso, luego de alfil G6, lo que no vio el negro, porque evitaba el peón por alfil, no vio que alfil B5 es una jugada intermedia que hace que el caballo se tenga que ir, y si el caballo se va, nos comemos con la dama y el alfil y ganamos una pieza. Y si el caballo no se puede mantener, quiere decir que el blanco está refutando el ataque negro. Por eso, muy buena jugada alfil B5 y muy bueno el cálculo de las blancas en esta posición tan complicada. Como tuvieron que jugar caballo E5 porque no había otra, y tuvieron que perder el alfil, luego dama por B4, la dama negra se termina retirando a B6 porque no hay que cambiar dama ya que estaríamos totalmente perdidos. La dama justifica cierto ataque en la posición, y ahora caballo A4, muy buena jugada, buscando un caballo C5 y armando una red de mate en dicho sector. Por eso las negras juegan dama F6, tratando de crear algún problema o ganancia de peón en el flanco de rey, pero caballo C5, las blancas siguen avanzando, y a torre D6, para tratar de tener una torre defendiendo la sexta, sobre todo de los jaques con caballo porque esta sería ganadora. Alfil C3, de nuevo una muy buena jugada, las blancas quieren cambiar la torre defensora de las negras, y de nuevo la lógica de Grau diciendo: ¿cómo prosigo en esta posición si ya evolucioné de manera excepcional? Bueno, tengo que eliminar la única pieza que defiende todo. ¿Cuál es? La torre de D6. Entonces juego alfil C3 para amenazar torre por torre. Y por eso, muy buena jugada en este momento
Y dama F5, amenazando, cuidado, mate C2, ¿sí? Las negras están desesperadas y tratan de ya prácticamente jugar lances para tratar de evitar la derrota, pero ahora E4, el peón avanza y corta toda la diagonal, bloqueándola de esta manera. Jaque intermedio, rey B1, dama por F3, ganando un peón. Cuidado con el torre por torre, pero como dijimos, la función era matar la torre defensora, por eso torre por torre, dos signos de admiración. De nuevo, el cálculo de Grau es brillante porque si bien tiene una pieza de más, se está dejando una torre de A1 con jaque, pero como la red de mate y la posición es tan complicada, a raíz que este peón ahora sí es muy molesto en ese sector, esta jugada es brillante porque no tiene las negras más que jugar dama por H1 con jaque, rey A2, y recordemos que han recuperado material. C por D6, esa torre hay que matarla. Y resulta que luego de caballo A6 estamos totalmente perdidos, porque luego de rey por B7 sigue alfil D7 jaque descubierto y estamos en red de mate y estamos perdidos porque luego de rey A8, por ejemplo, podría seguir alfil por E5 y alfil C6 mate, si fuera la cuestión. Una muy buena partida disputada por Grau entre Collier y dos fantásticos modelos de cómo jugaba este gran jugador, gran didacta y gran representante olímpico de Argentina en aquellos tiempos. Grau, un gran jugador.